Querido Maestro Jesús, hoy estamos aquí reunidos nuevamente, un domingo más, gracias a la misericordia de nuestro Padre, por bendecirnos con un nuevo día, una nueva mañana, en familia, para estudiar tu Evangelio de amor. Te damos gracias, Padre, permitirnos estar el día de hoy aquí, aprendiendo de tus divinas enseñanzas, Jesús. Un día maravilloso, donde reinaste ayer, reinas hoy y reinarás por siempre la eternidad. Más vivo que nunca hoy estás, Maestro Jesús. So my son got me this Japanese knife for my birthday, and honestly, I was ready to. Te damos gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo amado, para enseñarnos el camino. Ese camino que es el único que nos conduce a ti. Bendice pues este Evangelio, mi Señor, este estudio, para que podamos aprender, comprender todo aquello que aún no visualizamos, todo aquello que nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos han tenido encadenados por tantos siglos. Cansados venimos ya hoy, cargando estas cadenas, queriendo liberarnos, Padre, siguiendo a tu Hijo amado. Te pedimos las fuerzas, la sabiduría y el amor que necesitamos para seguir adelante, sirviendo, amando, transformando nuestras almas. Que la luz de este Evangelio, de esta oración, lleguen a cada rincón de esta tierra, toquen cada alma, cada hermano, cada hermana, sobre todo aquellos que más lo necesitan, aquellos que aún se encuentran confundidos, sufriendo, se sienten solos, que se sienten desamparados, que enfrentan luchas más grandes que las nuestras. Te pedimos por todos ellos, Maestro, por todos nosotros, por todo este mundo, este mundo donde tú reinas. Bendice ese estudio, bendice nuestro hogar y enséñanos a seguir sirviendo, ser dignos hijos de nuestro Padre, dignos estudiantes tuyo, Maestro. Que sobre todo y sobre todos se haga su voluntad y no la nuestra. Que así sea. Gracias, Laurita. Gracias, Laurita. Entonces, vamos a compartir el texto. Bienvenido a aquellos que llegaron. Monse,
Evangelio en el Hogar, Centro Espírita Chico Javier, 20 de abril 2025, E170. Ante el amigo sublime de la cruz, hoy, Señor, me arrodillo ante la cruz donde expiraste entre ladrones. Amigo sublime, dígnate a bendecir las cruces que merezco. De ti anunció el profeta que te levantarías junto al pueblo de Dios, como arbusto verde en el suelo árido, que no permanecerías entre nosotros, como los príncipes encerrados en la gloria humana, sino como hombre de dolores, experimentado en trabajos y sufrimientos. Que pasarías por la tierra ocultando tu grandeza a nuestros ojos, como leproso humillado y despreciable, pero que en tus llagas y en tus heridas sanaríamos nuestras iniquidades, redimiendo nuestros crímenes que podrías revelar al mundo de la divinidad, de tu linaje, demostrando tu infinito poder y que, sin embargo, preferirías la suprema renuncia, caminando como oveja muda hacia el matadero, y que, aunque señalado como el elegido celestial, sería sepultado como un ladrón común. ¿Te gustó? ¿Salió, Monse? No, ¿continúo? Ah, sí, por favor, continúa. Disculpa. Sin embargo, Isaías añadió que, después de tu último sacrificio, nuevas esperanzas brotarían en el oscuro plan de la tierra, a través de aquellos que serían tus continuadores, en la abnegación santificante. Y tus lágrimas, Señor, regaron el desierto de nuestros corazones y las benditas semillas de tus enseñanzas vivas germinaron en el suelo ingrato del mundo. Más de 19 siglos han pasado y aún tengo la impresión de oír tu voz compasiva, suplicando perdón para los verdugos. Ah, Jesús, compadécete de mis debilidades y ven, aún a balsamizar mi corazón herido y desalentado. Enséñame a despojarme del último ropaje de esperanza mundana. Dame fuerzas para olvidar las últimas ilusiones. Sin merecerlo, recorriste el camino de dolor, soportando el madero de la ignominia. Ayúdame, pues, a soportar el madero de lágrimas que merezco, en rescate de mis inmensas deudas. Amigo sublime, que subiste al monte de la crucifixión, redimiendo el alma del mundo, enseñándonos desde la cima el camino de tu reino. Auxíliame a descender al profundo valle del anonimato para que vea mis propias necesidades en la soledad de los pensamientos humildes. Maestro, ¿qué representa mi dolor frente al tuyo? ¿Quién soy yo, mísero pecador? ¿Y quién eres tú, mensajero de la luz eterna? ¿Cuántas llagas necesita mi frágil corazón para expurgar los cánceres seculares del egoísmo? ¿Y cuántos azotes necesitaré para exterminar el orgullo impenitente? Ábreme la puerta de tus divinas consolaciones para que me renueve a la luz de tu bendición. No te pido, Señor, como el rico de la parábola, permiso para volver al mundo a anunciar a los que aún amo la grandeza de tu poder. Sin embargo, te ruego auxilio para que no me falte la visión en el camino redentor. No puedo precipitarme al abismo que separa mi fragilidad de tu magnificencia. Sin embargo, puedo cruzarlo paso a paso como peregrino de tu misericordia. Corazón oprimido y cansado por las sombras de mi propia alma, haz que me deshaga sin costo de los últimos engaños, antes de seguir más firmemente a tu encuentro. Despojado de mis tesoros transitorios, manos limpias de las joyas que se escaparon de mis dedos temblorosos, concédeme el bastón de los caminantes aparentemente sin destino porque se dirigen a los países ignorados del cielo. Me rindo ahora sin condiciones a tu amor infinito. Confío en ti mis ansiedades supremas y mis sueños más tiernos de luchador. Y ya que es necesario abandonar mi viejo cántaro de fantasías, cámbiame la túnica de las últimas vanidades literarias por el humilde burdel del viajero.
interesado en alcanzar la cuna distante, aunque los atajos sean difíciles y pedregosos. Llena la soledad de mi espíritu con tu luz, como llenaste de perdón un día la noche de nuestra ignorancia. Revélame a tu voluntad soberana para que me retire, sin esfuerzo, de las infelices penas del capricho terrenal. Aunque no pueda divisar todos los recovecos del nuevo sendero, dame tu claridad misericordiosa, para que mis ojos imperfectos no anden apagados. Maestro, atiende al peregrino solitario que te habla, al pie de la cruz, con dolor sin rebeldía y con amargura sin desesperación. Amigo sublime, tú que preferiste el madero del sacrificio, entre un mundo que te repelía y el cielo que te reclamaba, por amor a los hombres y obediencia al Padre, oriéntame en la nueva jornada. Si es posible, retira de la cruz la diestra generosa que clavamos en el duro leño de la ingratitud, con nuestras milenarias maldades, y bendíceme para el largo camino que debo recorrer. Tengo el alma sombría y el corazón helado, y mientras pasan inquietas las multitudes ociosas del mundo, en el torbellino de polvo envenenado, háblame, Señor, como hablabas a los paralíticos y ciegos de tu camino. Levántate y ven paz, tu fe te salvó. Hermano X. Humberto de Campos, Francisco Cándido Javier, libro Lázaro Redivivo. Gracias, Monse. No, se me hace que está. Ah, ya sí está abierto. Sí. Gracias, Monse. Te aventaste toda la lectura completa finalmente. Gracias, Monse. Gracias a todos. Es podríamos decir que es una oración, un rezo, es un texto maravilloso. Y este tema fue dado para hacer honor a este periodo, ¿no? Conocido como la Semana Santa, la Pascua. Rápidamente, sí, dando un poco el origen de la Pascua, el significado histórico de la Pascua tiene raíces en el judaísmo, ¿no? Para los judíos, la Pascua es la celebración que recuerda la salida de Egipto, ¿no? La liberación del pueblo hebreo después de 400 años de esclavitud. Para otras religiones, este significado fue tomado, fue adaptado, fue alterado, ¿no? Como por ejemplo, para los católicos, para los protestantes, los luteranos, los bautistas, otros grupos cristianos exactamente, em, para ellos la Pascua, como muchos saben, conmemora la celebración de la resurrección de Jesús después de la crucifixión. Y el mensaje de esta celebración, como ellos lo entienden, es una invitación a los fieles a reflexionar sobre su propia vida, sobre la fe, ¿no? Durante la Pascua se fomenta un sentido de comunidad y unidad entre los creyentes de estas religiones. Algunos estudiosos por ahí dicen que la Pascua antecede a este evento de Jesús y que tiene sus orígenes en un culto pagano. No vamos a entrar en ese tema, pero lo que sí nos gustaría es que podamos conocer un poco más sobre la postura del espiritismo sobre la Pascua y sobre todo que hablemos, ¿no? de este ser de luz de nuestro Maestro Jesús, de su mensaje y su vida, y que podamos desde una perspectiva más personal tomar su vida, tomar este mensaje como un instrumento para nuestra reforma íntima, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la doctrina espírita no alberga en sí una celebración de la Pascua. No tenemos ese culto. ¿Por qué? Porque el significado de Jesús, el significado de su pasaje por este mundo, trasciende todo aspecto ritualístico, trasciende para nosotros todo culto externo. Además, nosotros aprendemos con la doctrina que la interiorización, ¿no? La espiritualización, el amor al prójimo, la unidad, debe ser una dinámica de todos los días de nuestra vida. Todos los días son días de espiritualización, todos los días son oportunidades para redimirnos, para crecer espiritualmente. No son los rituales, no es un momento determinado, sino es una invitación permanente la que nos hace la doctrina a la reflexión profunda, ¿no? A la renovación íntima. Pero no deja de ser, mismo así, un momento importante para nuestra reflexión, porque en sí la Pascua revive los instantes finales de Jesús entre nosotros.
¿no? La crucifixión para nosotros los espíritas, la crucifixión y la resurrección de Cristo debe ser comprendida como un esfuerzo supremo. Debe ser comprendida como la representación del amor de Jesús por la humanidad. Jesús nos vino a enseñar el amor como una ley suprema. Nos enseñó la renovación interior. Él nos dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Él nos vino a enseñar la trascendencia del espíritu sobre la materia. Su resurrección simboliza la inmortalidad del alma, ¿no? Él nos enseñó el desapego, nos enseñó la superación de la vida terrenal. Nos vino a enseñar la liberación a través de la verdad. Nos dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, nos vino a mostrar el camino. El sacrificio y la vida de Jesús fue una lección de coherencia, porque Él vivió lo que enseñó hasta las últimas consecuencias. Entonces, la presencia de Jesús, solamente con su presencia, con este acto que los católicos le llaman la pasión de Cristo, nos mostró nuestra capacidad de evolucionar, porque con su presencia nos mostró que un día llegaremos a ser perfectos como Él lo es. Entonces, podría hablar horas y horas sobre lo que Jesús es o lo que representa su mensaje, pero su mensaje es un mensaje de humildad, un mensaje de renovación, que eso es la invitación que Él nos hace día a día y que la doctrina nos hace. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, de perdón, de compasión. Entonces, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar de Jesús y reflexionar, disculpen, voy a cerrar acá, y reflexionar sobre lo que Él trajo para nosotros. Ya no lo veo acá. Ya voy a cerrar esto de acá porque no, disculpen. Porque si no, no funciona bien. Ya. Necesitaríamos un millennial nosotros acá que nos, Que nos ayude con nuestros problemas de computadora. exactamente. No, pero no es el problema es la capacidad Sí, de, sacarle acá. Ah, ponerle acá, mira, ahí abajo. no, pues es que igual sigue sin, Porque ahí no nos igual vemos más. no los vemos si hago esto. Cómprese una tableta, dice la Erika, sí, cómo no. No, sí, no, la verdad es que mi compu sí, ya, la verdad que sí está viejita y sí la tendría que cambiar. Bueno, en fin, quería hablar un poquito del momento ese que fue el Calvario, ¿no? La muerte y la resurrección, ¿no? Que recordamos en estas fechas. Y creo, honestamente, ¿no? Que todo ser humano relativamente equilibrado, que sea cristiano o no, se compadece, ¿no? Por el dolor que pudo sentir Jesús en esos momentos. Ah, es terrible que alguien tenga que pasar por ese martirio, sobre todo alguien tan bueno como Jesús, como era Jesús. Y es seguro que ante los ojos de cualquiera es injusto, ¿no? Pero lo que no tenemos que olvidar es que Jesús fue para eso que Él encarnó en la tierra. No sé si se acuerdan cuando nosotros hablamos a veces de plano reencarnatorio, no que no está todo decidido, pero las vidas que tienen un plano reencarnatorio, a grandes rasgos, ¿no? Los grandes eventos de la vida van a pasar. Entonces Jesús reencarnó para eso, para ese momento. Que eso era la voluntad de Dios, y eso es lo que Él vino a cumplir a esta tierra, vino a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si vemos eso desde una perspectiva humana, material, en la cual nos alejamos del dolor a todo precio y abrazamos el placer a dos manos, no tiene ningún sentido vivir una vida de servicio al prójimo, como hizo Jesús, de abnegación de sí mismo por los demás. A Jesús no tenía ni una piedra para reposar su cabeza, de entrega a la voluntad del Padre total, aunque sea tan dolorosa. Entonces, desde la perspectiva humana, vivir y morir así es una derrota total, es una vida que sin sentido.
pero desde una perspectiva espiritual, vista con los ojos del espíritu inmortal, esa es la mayor de las victorias. No puede haber mayor victoria para un espíritu de ese calibre. Y es simple de comprobar. Si vemos todos los reyes y todos los palacios de esa época y de las épocas que siguieron, fueron olvidados, fueron transformados en polvo. Y el Maestro Jesús, su mensaje, su ejemplo, su luz, sigue brillando más que nunca en este mundo. Entonces, detrás de ese mensaje hay también una gran simbología, como decía un poco Yuri, ¿no? Eh, Él nos dijo bien claro, ¿no? El que me quiera seguir, que cargue su cruz y me siga. Bueno, nosotros hemos bajado bastante, ¿no? Degradándonos con nuestros vicios, nuestros desatinos, entonces estamos bastante bajos. Entonces, si lo queremos seguir, tenemos que cargar nuestra cruz y comenzar la dolorosa ascensión, paso a paso, como Él nos ejemplificó. Ahora un día, el día que estemos listos, ¿no? Que lleguemos a la cima y podremos crucificar a ese viejo hombre que es dominado por el ego, dominado por los placeres materiales, para poder renacer a la vida eterna, resucitar de las garras de la materia, de la oscuridad, para ser verdaderos hijos de la luz, como es Jesús. Entonces, Él nos los demostró venciendo el mundo. Él nos dijo que si Él lo hizo, nosotros también podríamos hacerlo, podríamos vencer el mundo. Entonces, creo que el sufrimiento por el cual pasó Jesús, por amor a todos nosotros, debería servirnos para impulsarnos a mejorarnos a cada día, a vivenciar sus enseñanzas. Y como dijo Yuri, no es en estos momentos nomás, pero honremos a cada día y a cada instante su vida, hagámoslo con esfuerzo de transformación personal para que su pasaje realmente haya valido la pena. Entonces, para que no haya sido en vano, que haya sufrido todo ese dolor y todo lo que Él nos vino a mostrar por amor. Entonces, bueno, sería un poco eso. Vamos a abrir para comentarios, preguntas. Erika. Hola, buenos días. Pensé que no iba a ser la primera que iba a hablar. Quería escuchar, pero bueno, nada, el texto lo vi como un rezo, pues evidentemente a este momento tan importante que es o como lo vemos los humanos, que el final de la vida de Jesús, pero realmente fue el comienzo de la vida de Jesús, porque como ustedes lo refirieron, pues la historia quedó en la historia, en el sentido, bueno, el Imperio Romano lo conocí porque me obligaron a estudiarlo, pero realmente lo conocí más en el espiritismo, pues en el estudio del Evangelio, y fue escombros, y quedan escombros en este momento, pues. Y quien va a Roma se puede dar cuenta de eso, ¿no? Pero Jesús, pues, sigue siendo agua viva, palabra viva, sigue siendo un maestro vivo, sigue siendo el único camino, pues, que nos va a llevar a, a encontrar esa felicidad que todos queremos, pues, llegar, ¿no? Que no se logra si no cargamos nuestras cruces, pues, y trabajamos en nuestras imperfecciones para llegar a esa perfección moral que habla Yuri, pues, ¿no? De llegar a ser algún día, bueno, no en esta reencarnación, obviamente, como el maestro, ¿no? Pero tenemos la oportunidad, pues, de poder acercarnos un poquito más a él, ¿no? Y entender, pues, que efectivamente, pues, la crucifixión es como comentan ustedes, pues, un momento muy triste, pues, obviamente, porque el, el que ha seguido el Evangelio de Jesús y ha estudiado su vida y lo ama profundamente desde el corazón, pues, ¿cómo no le va a doler esa atrocidad que le hicimos, ¿no? Así lo vemos los humanos, pero realmente el plan divino es otra cosa pues, obviamente, pues como todo el mundo, pues cuando yo veía la vida de Jesús antes de conocer el espiritismo, ahora que la veo, entiendo, y por ahí escribí sus últimas palabras que decía, Padre, todo está consumado, no literalmente así, en tus manos entrego mi espíritu, ¿no? Porque fue un plan divino, pues, y nunca el plan divino va a ser un plan de oscuridad. El plan de oscuridad es el plan de nuestros egos, de nuestras imperfecciones. Es un plan de luz que se cumplió a cabalidad y que se seguirá cumpliendo, ¿no?
Y cuando vemos la vida de Jesús, sigue estando aquí presente, o sea, no es escombro como Roma. Y él trascendió eso, pues, al demostrar, porque que es después de la crucifixión, la resurrección, la vida, o sea, él traspasó todo, o sea, venció todo. Y eso es lo que nos viene a decir, agarra tu cruz y sígueme, olvídate de ti, niégate. Niégate es, ok, esto soy yo, me niego, agarro mi cruz, mis egos, mis maldades, todo lo que quizás ni siquiera conozco de mis imperfecciones en mis vidas pasadas, las cargo y sigo a Jesús, pues porque también sabemos que pues Dios no nos da una cruz que no podamos cargar, ¿no? Él siempre va a estar allí como sosteniéndonos pues ante nuestras cruces. Y pues y cuando vemos ese plan divino, y entonces entendemos que así debió haber sido. Yo pues no tengo ni la más mínima capacidad mental de imaginarme a este ser tan, bueno, el espíritu más evolucionado, ¿no? Cómo él pudo haber pasado por todo eso para darnos una lección. Es como imaginarse a un maestro en una escuela que tenga que pasar por todas esas lecciones. Evidentemente, Jesús pasó por todas las lecciones. Él no hizo eso para lavar algún pecado. Él, no, él es un alma pura. Él hizo esto para enseñarnos algo. Entonces, de eso debemos aprender. Obviamente, la resurrección, antes, pues, le comentaba a Yuri en estos días, que a mí me da un profundo sentimientos con María, que nadie se acuerda de la pobre María, de haber visto a su hijo. Bueno, no imagino su dolor de esa mujer tan pura, tan maravillosa, de ver a su hijo, y eso pues a mí me hace llorar profundamente en mi corazón, de ver a su hijo allí. Pero inclusive ella en ese llanto y en ese profundo dolor como madre que es, sabía pues que había algo detrás de todo eso, ella lo sabía pues, y ella pues estaba allí pues con él, acompañándolo. Realmente la cruz es un símbolo. La crucifixión debería ser para nosotros un símbolo importante de progreso, porque si no dejamos que nos crucifiquen, no vamos a morir nunca en esas grandes imperfecciones que nos han mantenido de reencarnación en reencarnación cometiendo más errores y más errores y más errores y más errores. Tenemos que crucificarnos. En estos días estaba escuchando una conferencia donde explicaban el significado de la cruz, ¿no? Y decían que el palo vertical es la elevación, tú te elevas hacia una simbología humana, ¿no? Hacia el cielo, hacia lo divino, hacia la luz. Y el palo horizontal significa la separación, ¿no? O sea, yo lo veo así, pues yo lo interpreté así desde mi modo, y pues pienso que fue así como nos lo quisieron explicar en la conferencia. Es esa división entre el viejo yo, eso que debe morir crucificado, y eso nuevo que debe renacer, ¿no? Y es realmente allí donde queremos todos llegar a poder estar lo más cerca de la luz divina en perfección, porque efectivamente, como también lo hemos aprendido en el espiritismo, la felicidad no es de este mundo, o sea, no es aquí pues que vamos a ser felices. La felicidad es en otro mundo, pero para ser felices tenemos que traspasar todo esto, y eso lo podemos hacer es con eso, pues cargando esas cruces y confiando en Dios, que el mayor sacrificio lo hizo Jesús. Nosotros no, realmente nuestras cruces son ínfimas en comparación pues con esa enseñanza que Él nos dejó, que no tiene que pasar por allí, pero había un plan divino para mostrarnos algo. Entonces confiar con fe, confiar en la oración, en el estudio, pues que podemos traspasar pues esa enseñanza que venimos a aprender aquí con todas estas cruces. Y bueno, abrazar nuestras cruces. Ahí una vez escuché también en una conferencia hace ya un par de años, abrazas tus cruces y ámalas. Y eso es pues eso, pues abrazar esa prueba que nos dieron en esta vida, pues sin, bueno, yo personalmente cuando las veo digo, no, pero las abrazo todas y las beso, porque realmente hasta ahora no me ha tocado tan difícil como veo que ha tocado a muchas personas. Entonces, abrazar sus cruces, amarlas y saber que desde allí es que nos vamos a poder transformar. Que a la final, pues es lo que estamos estudiando, cómo transformarnos moralmente. Esa es como la base del espiritismo, transformarnos desde la caridad, desde la oración, desde el estudio, desde el perdón, todas las bases morales de Jesús, la humildad, la paciencia, el perdón, el amor,
Y bueno, eso es, pues tenemos todas las herramientas para agarrar esas cruces y transformarnos. Gracias. Gracias, Erika. Palabra abierta, gente. Maribel, levantó la mano. Se me hace que David levantó la mano. No, no la levanté, pero yo creo que cuando conocemos de la vida de Jesús y nos damos cuenta que realmente fue un ser excepcional, fue un ser increíble, es el padre de todos los padres y, y que tenemos mucho, mucho que trabajar, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que corregir y que no le llegamos pues ni a los talones, ¿no? Realmente es algo, conocer la vida de Jesús te deja, a mí me deja sin palabras. La verdad no sé casi ni qué decir. Gracias, ya pidió la palabra mi hija. Hay una parte. Rosa Elvia. Nada más quiero hacer un comentario. Cuando yo veía las películas en la televisión de la Pasión de Cristo, yo pensaba que lo habían crucificado porque él había hecho revueltas con las personas y había contradecido la cuestión del gobierno en ese entonces, o que estaban en el poder. Ahora, los romanos, sí. Ahora que hemos, porque he estudiado un poquito y con eso que acaba de decir Erika, me cayó mucho el 20 con relación a la enseñanza de que podemos, después de morir o de dejar el cuerpo, la resurrección, o sea, que el alma es eterna. Es algo así como que me cayó muy fuerte. Gracias. Mire Gracias. lo que dice acá en el texto, Maribel, con lo que dijo usted. No puedo precipitarme al abismo que separa mi fragilidad, o sea, nuestra fragilidad, de tu magnificencia. Sin embargo, puedo cruzarlo paso a paso como peregrino de tu misericordia. Entonces, sí estamos muy lejos de Jesús y no hay saltos. Paso a paso. Él vino a decirnos, van a ser como yo un día, van a hacer lo que hago, incluso más cosas, pero tenemos que caminar hacia ahí paso a paso, cargando nuestro cruz, como Él nos lo mostró. Y es pesada nuestra cruz, es pesada, es dolorosa, porque nosotros mismos, como dije, con desatinos y vicios bajamos hasta en la degradación a donde estamos. Pero Él, si vino por nosotros es porque se puede, o sea, porque vino a mostrarnos el camino. Pero la reencarnación, Claro. la resurrección, ¿no? Esa, ¿Querían decir otra cosa? bueno, sí, ¿quieren decir algo? Esa parte que habló el Sebas y que explica un poco ahí esa distancia. em, Tiene esa frase tan pequeña tiene una enseñanza muy grande, ¿no? Esta distancia entre lo humano y lo divino, ¿no? Pero la doctrina nos enseña que eh, no podemos imitar la perfección de Jesús de un día para otro, ¿no? Su amor incondicional, su sacrificio total, no hemos llegado a ese estado. Nos falta aún mucho trabajo, pero eso no significa que tengamos que desanimarnos o desesperarnos, sino que más bien entender que es un proceso gradual, ¿no? En lugar de frustrarse, como dice aquí el autor, el hermano X, él elige como crecer con paciencia, ¿no? Él dice, como peregrino que avanza paso a paso, confiando en la misericordia de Dios, y la doctrina nos enseña que nadie se purifica de un día para otro, ¿no? Sino que necesitamos muchas veces múltiples existencias solamente para cambiar un pequeño defecto, un pequeño mal comportamiento. Entonces se requiere de nosotros siempre ese esfuerzo continuo, ¿no? Para llegar a Él, para llegar a ese cambio, para tener este reino en nuestros corazones, se necesita trabajar, se necesita perseverar, se necesita cambiar. Pero Jesús no es un objetivo lejano. Jesús está ahí y sus enseñanzas, su evangelio es nuestra guía y está ahí. Entonces, siempre es el trabajo personal, ¿no?
el esfuerzo personal. Pero bueno, Karen, Hola, buenos días. Si se corta, me dicen, ¿eh? Eh, em, Estaba pensando cómo es difícil hablar de Jesús, ¿no? O sea, de un ser tan puro y tan maravilloso. Yo estaba pensando cómo antes la verdad es que en Semana Santa, pues para mí siempre eran vacaciones, ¿no? Igual que diciembre, pues eran vacaciones, era fiesta, era cotorreo y creo que nunca me había puesto a pensar realmente en el significado de la Semana Santa. Sin embargo, como mencionaban, eh, pues sí, para mí no es mucho de hacer como una ceremonia o hacer cosas así, porque en realidad yo procuro honrar a Jesús y pensar en Él pues todos los días. Y eso me hace sentir bien un fin de semana, ¿no? Solo 3 días en... ¿Se cortó o está bien? sigue, no sigue. Creo que se cortó. ¿Hola? ¿Sí Sí, escucha? sí, sí, te escuchamos. Ajá. Entonces, como pensaba eso, que no realmente Jesús está con nosotros pues siempre, ¿no? Pero es importante, creo que para nosotros como humanidad, elegir un día, una fecha para comulgar o para ha- hacer presente pues lo que él vivió, ¿no? Y yo en lo personal jamás estudié la Biblia, incluso se me hacía un poco complicado, no entendía. Nunca fui partícipe de ninguna religión, de ninguna, pues sí, hasta que el espiritismo realmente me sembró esa semilla de querer aprender de Jesús, de querer conocerlo. Y fue cuando vi la serie de Los Elegidos, que siempre la recomiendo porque para mí en lo personal fue realmente poder imaginarme, ¿no? Lo que Jesús hizo, lo que Jesús vivió y fue algo muy, muy increíble, ¿no? Fue algo que te deja sin palabras. Había episodios que yo realmente me ponía a pensar y decía, o sea, imagínate estar ahí y ver cómo logra que salgan miles y miles de peces, o sea, o cómo estar ahí y ver, o sea, presenciar cómo él sana, cómo él cura, ¿no? O sea, fue un ser tan maravilloso que creo que es muy, muy difícil imaginar, ¿no? Así todo lo que él vino a enseñar, todo lo que él vino a hacer. Y me encanta cuando nos referimos a él como el Salvador, ¿no? Fue nuestro Salvador, porque realmente vino a salvarnos de seguir un camino pues vacío, un camino lejos de Dios, un camino erróneo, ¿no? Lo que se predicaba en esos momentos, pues sí, los romanos, los gobernantes de esa época, los fariseos, estaba muy alejado de la realidad, ¿no? Y él vino a salvarnos, o sea, vino a mostrarnos el camino. Y aún así, pues obviamente las como sociedad a veces lo vemos solamente como un símbolo, ¿no? Y pues tal vez estamos acostumbrados a hacer ciertas, pues ceremonias ocultos y pensamos que con eso ya él nos perdona. Pero me encanta cómo el espiritismo realmente te enseña con fundamentos el por qué confiar en Jesús, el por qué seguirlo, ¿no? Y me encanta pensar en él como, pues realmente, no sé en qué conferencia César lo dijo, pero él fue un ser histórico, el más importante que ha pisado la tierra, ¿no? El más radical, el que realmente vino a revolucionar totalmente las creencias que había y, y pensar en él pues como un modelo a seguir, ¿no? Como realmente un ser que vino a mostrarnos el camino. Entonces, como dice mi mamá, es muy difícil hablar de él porque creo que cualquier palabra se queda corta, pero bueno, por algo estamos aquí estudiando su palabra. Gracias. Espero que Está no se cerrado haya tu cortado micrófono, mucho. Sebastián.
ese contraste que nos demostró, como dijiste, que fue algo radical, así nos demuestra lo equivocados que estábamos. Él nos vino a mostrar el camino recto, entonces imagínate lo torcido que estaba el camino para que sea algo tan radical para nosotros. Eso que dijiste rápidamente, Karen, y que mi tía Mari también mencionó, de cómo es difícil hablar de él. Esta semana vino un benefactor en el trabajo mediúnico y habló exactamente de eso. Dice, incluso para nosotros que no lo dijo así, pero da a entender que son espíritus más evolucionados que nosotros. Incluso para ellos les es difícil poder expresar lo que Jesús es y cómo es Él. Él decía, como el amor que Él tiene por nosotros, No se puede no se entender. puede ni siquiera entender por nosotros porque nuestro cerebro eh, no está capacitado y nuestro corazón menos. Entonces Él decía, no, ni siquiera podemos expresarlo de una manera justa, porque no existen las palabras, no existe el sentimiento que que sea fiel a lo que él Y que es, esté a a la lo que altura él de su trajo, que está a la grandeza. altura de su grandeza. Y ya fue muy bonito ese mensaje, que lástima que no lo grabamos, pero era así, o sea, nos quedamos tan cortos, nos quedamos, pero no le llegamos ni a diría, creo que fue César que dijo un día, no le llegamos ni a la mugrecita de de la uña de Jesús. No, un Para, espíritu nos dijo al eso una espíritu, vez. imagínense. Bueno, tía Beni y después Carolina. Sí, yo me quedé así como impactada, impresionada en el párrafo donde dice, y tus lágrimas, Señor, regaron el desierto de nuestros corazones, y las benditas semillas de tus enseñanzas vivas germinaron en el suelo ingrato del mundo. O sea, hablar de corazones desiertos habla de corazones áridos, sin vida, sin esperanza de que algo surja ahí. Y cómo esas enseñanzas germinan en un suelo ingrato. La ciudad donde hoy día estoy viviendo ha pasado por catástrofes muy fuertes últimamente y de verdad no me quiero dar de ay, la pura y la santa, no, pero sí he reflexionado mucho y digo, caray, nos está llevando la fregada con desastres naturales y seguimos desperdiciando el agua, seguimos tirando basura que nos está provocando tanto problema, seguimos sin sembrar árboles, talándolos, seguimos robando, seguimos haciendo daño y ahorita en los últimos 8 o 10 días ha habido, no les cuento cuánta cantidad de asesinatos y muertes trágicas, impresionantes y perdón, lo voy a decir como es, o sea, ¿quién se atreve a desmembrar un cuerpo y dejar la cabeza encima de un carro? O sea, acciones que a mí en lo personal no me cabe en la cabeza que el ser humano, después de lo que pasó, seamos todavía tan insensibles, tan inhumanos y tan capaces de tomar la vida humana como si fuera, no sé, agarrar una servilleta y limpiarse y aventarla a la basura. A mí ese párrafo me hizo pensar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, nos habla después de los 19 siglos que pasaron y aún tenemos la impresión de oír la voz compasiva suplicando perdón para los verdugos. O sea, cómo lejos de decir que se los lleve la fregada y que les pase algo, no, Señor, perdónalos, perdónalos. Y cómo nosotros, cuando nos hacen daño, lo primero, bueno, perdón, yo, cuando me hacen daño, a veces digo, oye, ¿cómo no te carga la fregada? O sea, ¿cómo no te... Últimamente, Te va a pasar lo mismo, Dios sabe. yo soy honesta, de verdad, yo le decía a mi hermana Maribel, me decía, manita, ¿cómo le hago para desearles bien y rezar por la gente que me está haciendo tanto daño? Y yo le dije, manita, te soy sincera, yo no los deseo mal, yo no le pido a Dios que les vaya mal, pero tampoco puedo rezar por ellos, no puedo, todavía no puedo. O sea, me sentiría hipócrita de decir, ay, Dios mío, cuídalos, ayúdalos, perdónalos.
Simplemente le digo, Dios santo, protégenos y que a cada quien le toque lo que nos corresponde, nada más. Pero sí, ese párrafo a mí de verdad, me dieron ganas de llorar, muchas ganas de llorar cuando lo leí, porque dije, caray, seres humanos, humanos, o sea, ¿cuándo vamos a entender dónde está la verdadera esencia del ser humano? Humano, hemos perdido la humanidad. Gracias. Es importante igual, Bene, ser honesto, creo que no es la única y todos tenemos como ese reflejo, así como que es algo que de Ojo por ojo venganza. y diente por Sí, diente. Está como en está muy nuestro... anclado en nuestro psiquismo, en nuestro ser. Entonces todos tenemos ese reflejo y ya el hecho de estar consciente de eso es un gran paso. Entonces sí, quizás es muy difícil, como hizo Jesús, orar de corazón así, pero el hecho de estar consciente, un día lo podremos hacer. Y muchas veces ese también, ese que Dios le dé lo que le corresponde, muchas Es veces un poco eso es también. es lo mismo, es solamente dicho de otra forma. Es como decir, bueno, yo sé que hiciste mal, pues Dios te va a dar lo que no te hizo mal. Entonces, mismo así, tenemos esta cosa en nosotros, ¿no? Pero bueno, es un aprendizaje y todo, como dijo Sebas, todo el mundo lo Hay que hacemos, aceptarse como somos y pero trabajar a partir de ahí. esa renuncia de Jesús, ese perdón de Jesús, o sea, no lo conocemos en este mundo todavía. Carolina, Rebeca. Sí, yo solamente quisiera comentar una forma en cómo nosotros, bueno, en su momento se honraba la muerte de nuestro Señor Jesucristo y era por conmemorar la última cena. La última cena, pues creo que todos recordamos a los discípulos y Jesús en medio. Y recuerdo mucho que nos platicaban como mucho esta historia en donde él, en esta cena, lavó los pies de sus discípulos. A la hora de lavar los pies, pues era un acto que simbolizaba amor y una humildad. O sea, creo que no hay mayor ejemplo que, imagínense, pues de una u otra forma ya todos sabían quién era Jesucristo y el hecho de lavar los pies de sus discípulos, incluyendo el discípulo que él anunció en esa misma cena que lo iba a traicionar, pues porque fue quien lo entregó, para mí es como un acto de amor, o sea, al final. Y pues es eso, ¿no? O sea, cómo esta última cena pues al final, pues ayudó pues simplemente a conmemorar un acto, o sea, pues fue la última reunión que tuvo Jesús con su gente más cercana, y recuerdo que cuando teníamos estas reuniones en donde nosotros como testigos y yo me reunía con ellos, recuerdo que era algo simbólico que agarrábamos el pan, porque ellos en su cena tenían el pan y el vino. Entonces, nosotros en estas reuniones pues obviamente se da un discurso que el explicando el por qué teníamos esta conmemoración y nos pasábamos un pan que simbolizaba el cuerpo de Jesús y después nos pasábamos una copa de vino simbolizando su sangre. Entonces, en las lecturas que yo tenía, pues eso era lo que significaba el cuerpo, el pan, y el vino, la sangre. No sé, pues al final, si también pues aquí se piensa de la misma forma, porque pues es un relato bíblico en donde pues se dice pues, que fue así, ¿sabes? Y lo que significaba el pan y el vino en ese momento para los cristianos o en ese momento para los católicos, ¿no? Bueno, los dos creo por ahí, pero pues eso es una pregunta nada más, Yuri Sebastián, y platicándote desde mi experiencia, y para mí lo más importante y lo que a mí no sé, no se me olvida es el acto de amor, el acto de saber que la persona que está en tu mesa, eh, pues de una u otra forma, uno de tus discípulos te iba a traicionar porque te iba a entregar y al final ahí es donde ibas a morir. Bueno, en este caso, recordemos que él murió y recordemos que 3 días después
él se levantó, o sea, se levantó y ahí fue cuando realmente todos vieron que pues era Jesús, o sea, que no era un ser humano, si era algo más elevado, ¿no? Entonces, este tema de la resurrección, pues también, pues él fue un claro ejemplo en donde, pues, puso de base la esperanza de una vida eterna para todos. Gracias, Rebeca. Gracias, Rebeca. Me hizo pensar mucho en destacar algo que dijiste, que Jesús, cuando vino eh, las enseñanzas que él nos trajo son para espíritus inmortales, sino para las personas que vivían en esa época, las que viven ahora. En miles de años enfrente vamos a seguir estudiando el Evangelio de Jesús y entendiéndolo de diferentes formas según nuestra conciencia, la elevación de nuestra conciencia. Nosotros sabemos que Jesús enseñaba en parábolas, entonces lo que él quiso decir cuando decía el vino es mi sangre y lo que se hizo el ritual ese de la Iglesia Católica, no sabemos realmente lo que él quiso decir, sabemos que no hablaba literalmente porque él enseñaba en parábolas, pero nosotros el espiritismo tenemos una visión un poco diferente, no ponemos el enfoque sobre los rituales exteriores, ¿no? Sino sobre nuestra propia transformación interior a cada día. Entonces creo que la Biblia no creo que entendamos todo el mensaje de Jesús en estos momentos. No creo que un día sí lo haremos conforme vayamos avanzando, pero entendemos lo suficiente como para seguir avanzando y para seguir caminando y haciendo esa transformación que nos compete hacer. Como dijo el Sebas, eso puede ser interpretado como instrumentos de unión, ¿viste? Entre un grupo, puede ser ¿Sí, Carolina? Puede ser interpretado como ¿qué se llama? ¿Querías decir algo, Carito? No, yo creo que esa interpretación depende de nuestro estado evolutivo. Depende mucho de eso, pero hay algo que eh, Rebeca habló de la humildad. Eso me gustaría mucho que regresáramos sobre eso, ¿no? La humildad, porque es una de las virtudes que Jesús ejemplificó y que es una de las virtudes por excelencia para nuestra transformación. Es una fuerza transformadora. Pero Carolina, después de Carito. Sí, la verdad es que revisando el texto, cada párrafo creo que esconde una enseñanza que nos llevaría, bueno, personalmente siento que me llevaría muchas existencias eh, integrar, ¿no? En mi vida diaria. Se lee como bastante sencillo, pero y qué fácil es comprender con la mente, pero pues qué difícil es integrarlo en el día a día, ¿no? Y hay un párrafo que me encantó porque creo que abarca pues todo un camino, ¿no? Toda una vida y me gustó mucho esto que dice, me rindo ahora sin condiciones a tu amor infinito. Confío en ti, mis ansiedades supremas y mis sueños más tiernos de luchador. Y ya que es necesario abandonar mi viejo cántaro de fantasías, cámbiame la túnica de las últimas vanidades literarias por el humilde burel del viajero, interesado en alcanzar la cuna distante, aunque los atajos sean difíciles y pedregosos. Creo que llegar a ese punto de entendimiento de realmente soltar todas las vanidades de la tierra, soltar todo lo que uno cree que es el camino, todo lo que, las aspiraciones, ¿no? Yo recuerdo, pues desde niña todo el mundo tenemos como ¿y qué vas a hacer de grande? ¿Y cuál es o sea, como si perfilarte a un oficio o a una profesión fuera lo máximo en la vida, ¿no? Y yo nunca me identifiqué con nada de eso, o sea, yo nunca tuve claro realmente qué iba a hacer de mi vida, pero porque ahora lo entiendo, ¿no? O sea, es que no veía los moldes de la sociedad y decía, pues es que no me hallo en ninguno, o sea, no creo que sea realmente
no sé, nada de lo que veía me convencía. Y ahora entiendo pues por qué no estaba aquí, o sea, no estaba en eso, no estaba en la materia, la finalidad que mi alma pues venía buscando, ¿no? O sea, ahora lo entiendo y digo, claro, o sea, no vengo a cumplir un papel meramente material, todo esto es transitorio y claro que lo que yo haga y desarrolle en esta vida van a ser herramientas que yo voy a trabajar y que voy a implementar a favor de mi propio crecimiento espiritual. Pero creo que entender que el verdadero camino es seguir a Jesús en un sentido de su ejemplo, es una redención, como bien lo dice el texto, es una redención que no promete caminos fáciles, que no promete eh, pues un camino bonito y soñado, porque ya estoy con Dios, ya estoy con Jesús, todo va a ser luz y amor y paz. No, yo creo que es justo ahí donde comienzan las peores luchas, porque Dios sabe que hemos entendido cuál es el verdadero camino y que sabe que estamos listos para enfrentar situaciones complejas. Y yo creo que justamente es esa fe y esa confianza en Él, de que todo lo que suceda es por nuestro propio bien y que nos va a llevar a un camino mucho más amplio y a una visión mucho más extendida de nosotros mismos y de la vida. Yo creo que esa es la clave para, pues, para no desistir, porque de pronto sí se pone difícil, sí se pone complicado, sí uno siente que trae el peso del mundo encima, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Revisamos la historia de Jesús y nos damos cuenta de todo lo que él sufrió y de todo lo que él vivió, de todo lo que él padeció y dice uno, no, pues como bien dice el texto, ¿no? O sea, qué son qué son mis, ¿Qué representa mi dolor frente al tuyo? exactamente, qué representa mi dolor frente al tuyo, ¿no? Es cuando dices, no, pues, mija, te falta todavía, sigue echando ganas, ¿no? Así que bueno, hasta ahí dejo mi palabra. La verdad es que muy bonito texto y como siempre, me acuerdo mucho de una canción que oía desde niña, que a mi mamá le gustaba mucho, o le gusta mucho Ricardo Arjona, y hay una canción donde él habla de Jesús, y yo me encantaba esa canción, ni creía en Jesús, ni sabía quién era, ni creía en Dios, ni nada, pero me encantaba la canción, y ahora que la vuelvo a escuchar con todo esto, digo, wow, o sea, qué hermosa canción. Se llama Jesús, verbo no sustantivo. Y es justamente lo que habla Ricardo Arjona, ¿no? Dice, Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo, o sea, es acción, nos invita a la acción. Entonces, bueno, es eso. Gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Eso el texto que mencionaste ahí, esa parte ya está, tiene tantas enseñanzas. Me rindo ahora sin condiciones. Esa es la entrega total que reviene a la humildad, a tu amor infinito, aquel que sabe, aquel que da, aquel que tiene amor por todos nosotros. El despojo de las últimas vanidades, cámbiame la túnica de las últimas vanidades, esa, ese llamado, ¿no? A las renuncias, de renuncia a las ilusiones mundanas, ¿no? Y ese desapego, cómo es difícil para nosotros, porque es desapegarse vaya la redundancia, de apegos, de falsas expectativas, de creencias engañosas que nos hemos creado a lo largo de nuestra existencia, que nos atan a lo material, que nos dificultan ese camino espiritual. Y este texto de Hermano X nos da varios ejemplos sobre eso, ¿no? Él dice, em, estas, estas, estas ilusiones, ¿no? Son la búsqueda de lo material, ¿no? De la felicidad en la materia, el apego a las personas, las situaciones para obtener una plenitud eh, emocional que en realidad no está ahí, ¿no? Ahora renunciar a estas ilusiones es necesario para liberarse del sufrimiento innecesario, ¿no? Porque la felicidad nunca la vamos a encontrar en lo temporario, como dijo Carolina, ¿no? En lo temporal, en las cosas mundanas, jamás lo vamos a encontrar Dios mío, perecedero, no está ahí la felicidad. Quien cree en este mundo que la felicidad proviene de lo material, inevitablemente sufre una pérdida.
Entonces, renunciar a estas ilusiones nos permite enfocarnos en lo que verdaderamente cuenta, que es lo eterno. Priorizar los valores esenciales que Jesús nos enseñó, como el amor, la humildad, el perdón, el servicio que mencionó Rebeca, el servicio desinteresado. Entonces, bueno, Él nos dice, para prepararse para este largo camino necesitamos la renuncia. Para prepararse para la evolución del alma es necesario la renuncia, es necesario que nosotros empecemos a viajar ligeros, soltar estos lastres materiales, estas cadenas emocionales. Entonces, imitar a Jesús, Él vivió sin posesiones, Él vivió sin reconocimiento, Él nos mostró que la verdadera libertad interior, la verdadera libertad proviene de esta renuncia, ¿no? Y para nosotros en la vida de todos los días es, es renunciar, pues abandonar al mundo, vivir sin él, sin ser esclavo de él, usar los bienes materiales, pero no depender de ellos, amar sin exigir pues que otros llenen nuestros vacíos existenciales, ¿no? Trabajar sin sin obsesionarse por el éxito, por tener, por... Entonces, bueno, es un camino, es un camino que es difícil, como dijo Carolina, es un camino que a muchas veces es triste, pero es liberarse de una mochila muy pesada que desde hace mucho venimos cargando. Como dijo Karen, y creo que la mayoría de nosotros vimos la serie esta de los elegidos. Ahí cuando vemos Jesús cómo vivía, así que no tenía nada, él se paseaba por el mundo, ¿no? Con su mochilita y no tenía nada. Eh, Ahora muchos de nosotros tenemos obligaciones, no tenemos familias, hijos, entonces no podemos soltar todo y salir a pasear por el mundo evangelicando a las personas, ¿no? Evangelizando. Evangelizando, o sea, la mayoría de nosotros no podemos, pero creo que podemos vivir en el mundo, entender que no somos parte del mundo. Entonces podemos tener bienes, usarlos, ¿no? En nuestra estancia, pero no terminar poseídos por esos bienes o que nuestra felicidad dependa de esos bienes, ¿no? Si no Son tengo las el auto, ilusiones si mundanas. no tengo el auto último modelo, el teléfono último modelo, no soy feliz, ¿no? Mi felicidad depende de lo que tengo, lo que no tengo. Vivir como hombres de este mundo, usar lo que tenemos por el tiempo que estamos acá temporariamente, hacer nuestro mejor esfuerzo, no siguiendo su ejemplo, mejorándonos. Y bueno, a final de cuentas tenemos que entender que mismo que este mundo parezca un mundo caótico, controlado por la oscuridad, que a un cierto nivel que Dios lo permite, lo es, Dios sigue estando bajo control. Aquel que tiene el control es Dios y Dios usa el dolor para ablandar corazones. eh, es el medio que necesitamos nosotros, las almas rebeldes que tenemos el corazón muy endurecido. Entonces, todo esto tiene un propósito mayor. Sí, la vida es dolorosa, es pesada, como dijo Carolina, cargar. No, pero todo esto tiene un propósito mayor. Tenemos guías que nos ayudan, tenemos a Jesús, Él no se fue a ningún lado, Él está presente. Muchas personas creen que Jesús está en un paraíso lejano, disfrutando de su majestad. No, Él está acá trabajando, sigue ablandando corazones, moldeando las almas. Entonces, Él está presente. Entonces creo que, sobre todo con lo que nos da el espiritismo, creo que tenemos las herramientas necesarias para atravesar este camino relativamente bien. O sea, mucho mejor que cualquier otro que no tiene este conocimiento y estas herramientas. Entonces, que valga la pena, ¿no? Que aprovechemos. Cada día, cada amanecer es un nuevo día, es una nueva oportunidad, ¿no? De recordar lo que hizo Jesús, lo que nos vino a mostrar, lo que nos da la doctrina. Cada día es un día para empezar.
Entonces no sabemos cuándo se va a acabar nuestra estancia aquí en la tierra, pero mientras estamos aquí, creo que nuestra mejor opción es aprovechar lo que tenemos. Eso que dijiste de entender que Dios tiene el control de todo, eh, para entender eso se necesita la humildad. La humildad porque realmente eh, no la tenemos, no la tenemos, nos falta mucho. La primer bienaventuranza que Jesús dijo fue esa: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es ser pobre de espíritu? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿No? Ser pobre de espíritu, lejos de ser un signo de debilidad o de ignorancia, como muchos podrían interpretarlo, en un mundo que anhela, que desea el poder, que busca la exaltación, que valoriza el reconocimiento, la vanidad. En realidad, ser pobre de espíritu es la mayor sabiduría que podemos alcanzar, porque representa para nosotros esta liberación de las cadenas del orgullo, del ego, de la vanidad, que nos mantienen prisioneros de la ilusión de la materia, de la ilusión de la autosuficiencia, ¿no? En el mundo en el que vivimos hoy hay una falsa creencia de que no necesitamos de nadie, de que somos autosuficientes, ¿no? Y en el texto ahí el Espíritu dice: ayúdame, Señor, ¿no? Clama por auxilio, auxilio, Señor, auxilíame en esto. Solo es posible pedir ayuda, solo es posible pedir auxilio cuando se es humilde, cuando somos capaces de reconocer nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Se necesita humildad para abrazar todas estas pruebas como oportunidades para crecer en amor y sabiduría. Se necesita humildad para reconocer que no podemos solos. Y el Espíritu, el hermano X, es lo que nos está diciendo en el texto, porque en cada una de las frases es como si estuviera pidiendo ayuda, está pidiendo renovación, está pidiendo auxilio. Entonces, Jesús nos enseña que el verdadero camino hacia la luz comienza con un humilde reconocimiento de nuestra pequeñez ante el infinito amor divino de nuestro Padre. Esta pequeñez ante esta inteligencia suprema que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo está bajo su control, como dijo el Seba. Ahora, Jesús para nosotros fue el mayor ejemplo de esta virtud, porque siendo grande, siendo superior, se hizo siervo y nos mostró que la verdadera grandeza reside en eso, en el servicio amoroso y desinteresado. Entonces, para nosotros, esto debe traducirse en nuestra capacidad, por ejemplo, de escuchar sin juzgar, de servir sin esperar reconocimiento, en nuestra capacidad de no rebelarse ante los designios de Dios, de perdonar sin guardar resentimientos, de amar incluso a aquellos que nos hacen mal, comprendiendo que somos todos estudiantes en esta escuela terrenal. Entonces, la pobreza de espíritu de la que Jesús nos habló no nos disminuye, al contrario, nos eleva, porque nos aleja del orgullo, de la vanidad, del apego a las ilusiones materiales. Y esta es la virtud que nos lleva a abrir las puertas de los cielos. No porque Dios tenga privilegios, no porque ya estemos estudiando, no porque estemos rezando, sino porque solo un corazón humilde, un corazón que es humilde, se vacía de sí mismo para ser llenado por esta luz, que todos tenemos acceso. Entonces, tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer. Estamos en un mundo que se mide por las posesiones, por el éxito, por las apariencias, pero Jesús nos invita a redescubrir que el valor eterno
está en la sencillez, en la compasión, en la entrega, en el amor. Jesús encarnó la humildad en su máxima expresión y nos invita a hacer lo mismo día a día. Él no buscó el poder, no buscó riquezas, no buscó reconocimiento, al contrario, se identificó con los humildes, con los sufrientes, con los marginados. Entonces, para nosotros la humildad es la base para la reforma íntima, es la base para transformarnos. Y solamente siendo humildes podemos entender que Jesús es nuestro modelo y es nuestro guía. Porque cuando uno es orgulloso, se cree que todo lo sabe, se cree que todo lo puede. Pero Él es el modelo. Él es, Él es el único. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús nunca nos mintió. No la tengo. No. Él es el camino, la verdad y la vida. Y como dijo Yuri, hay mucho trabajo, no por delante. Y gracias a Dios, porque falsamente creemos que nos está esperando un paraíso donde al fin descansaremos y no haremos nada. Y eso no es la verdad. No funciona así, porque si Jesús hasta ahora trabaja sin parar, si Dios trabaja, el paraíso en realidad es hacer la voluntad de Dios, es trabajar para Dios constantemente. Entonces hay mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces, o podemos hacer la voluntad de Dios, entregarnos a su voluntad, armonizarnos con sus leyes, o estacionarnos y rebelarnos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, y esperar que ocurra un milagro o que nuestro cuerpo físico muera para que ojalá lleguemos al cielo. No existe eso, no existe. O cuando dicen que ya se murió, ay, ahora sí va a descansar en paz. No, No, no no se existe, eso descansa es en una paz. falsa creencia que tenemos. Solo existe trabajo, trabajo renovador, constantemente. Y ese es el paraíso, hacer la voluntad de Dios. Descansa el que tiene conciencia tranquila, gente. Ese mero. Vamos mal. Así que o empezamos, no hay de... Vamos a terminar nuestro estudio. No podríamos, el texto hubiera sido para pasarlo parágrafo por parágrafo, porque cada uno de los Extraordinario. parágrafos tiene una enseñanza extraordinaria. Hay mucha simbología que podríamos estudiarla después, que sería muy interesante. Vamos a tomar el aspecto que Rebeca nos trajo sobre el pan, sobre el vino, sobre la cruz que Erika nos trajo. Sería interesante de estudiarlo más, porque yo sinceramente no tengo mucho conocimiento en eso, no tuve la avidez o vamos a decir, sí, la lucidez para ir a ver por el simbolismo, pero nos dicen los espíritus superiores que cada una de las frases que Jesús dijo, que cada uno de los gestos que Jesús dijo, cada movimiento tiene un significado simbólico para todos nosotros. Entonces, nada fue dicho, nada fue hecho y nada fue sentido por nada de lo que Jesús dijo. Todo, todo, todo tiene una enseñanza, incluso su silencio. Pero bueno, vamos a terminar nuestro, vamos a poner la música, acordándome de acercarme. Ponete así. Pues es que, Así te alejamos. pues es que me llega así como, me pega la energía. No la compartiste, ¿no? No, no, no. Ya. Entonces tomamos este momento. Me gustaría terminar nuestro estudio de hoy con podríamos decir, con una poesía o con un texto de María Dolores, con un espíritu muy bonito, muy poético y muy amoroso.
Entonces elevemos, mis queridos hermanos, nuestro corazón a Jesús. Queremos pedirte, Señor, que escuches nuestra plegaria. Somos tan pequeñitos, tan imperfectos, Señor. Y tú eres tan grande, tan luminoso. Ni siquiera, Señor, existen palabras para poder expresarte lo que sentimos. Queremos aprender a conocerte. Queremos, Señor, acercarnos cada vez más a ti. No sabemos cómo. A veces nos sentimos abrumados por la vida. A veces, Señor, nos sentimos perdidos. Olvidamos que tú eres nuestro guía, nuestro modelo. Olvidamos, Señor, que tu presencia siempre está ahí, iluminando todos los corazones de aquellos que te buscan, iluminando las vidas, Señor, de aquellos que quieren imitar tu ejemplo, de aquellos que siguen tus enseñanzas. Siempre estás presente. Somos nosotros que a veces no abrimos la puerta, cerramos nuestros corazones, nos distraemos con las cosas del mundo. Somos nosotros, Señor, y les olvidamos tu amor, incluso cuando estás a nuestro lado, más cerca que nuestra propia respiración. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, pero sobre todo, a purificar nuestros corazones ressequidos y duros, nuestros corazones que se dejan llevar por las cosas del mundo, nuestros corazones que tienen heridas abiertas, y cuando el dolor llega a nuestras vidas, debemos solo huir, olvidarnos de nuestros deberes. Purifica nuestras almas, Señor. Ilumina nuestros caminos. Ayúdanos a crecer en amor, en sabiduría, tener más discernimiento, aprender a hacer mejores elecciones, pasándolo por el filtro de tu amor. Que bien podemos amar a nuestros hermanos, bien podemos perdonar, podemos ser caridosos. Es solo una cuestión de esfuerzo. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a caminar por este mundo, esparciendo alegrías, paz, tranquilidad, equilibrarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a dejar una marca en todos los corazones que cruzan nuestro camino. Ser más hermosos y caridosos. Cultivar la simplicidad, humildad. Entender, Señor, que venimos a este mundo a enfrentarnos a nosotros mismos. Que venimos, Señor, a conquistar el reino de los cielos.
solamente es trabajando, esforzándonos, perseverando. Danos pues, Señor, la fuerza. Que nunca olvidemos que eres la fuente de todas las virtudes. En ti podemos encontrar refugio, fortaleza. En ti nuestra soledad no es más nada. En ti, Señor, encontramos que el dolor es el gran maestro. Tu ejemplo sea para nosotros, Señor, un ejemplo de vida, práctica, un objetivo. Queremos pedir, Señor, especialmente por aquellos que no te conocen, que nosotros ya entendimos que eres la luz de este mundo, y aquellos que caminan en cielos solo los lleva al sufrimiento. Podamos, Señor, llevar tu palabra, nuestro propio ejemplo. Podamos hacerte conocer al mundo por el amor que demos a los demás. Que seamos, Señor, un reflejo, un pequeño reflejo de ti. Todos aquellos que no te conocen puedan sentirte y puedan despertar finalmente. Gracias, Señor, que eres la puerta que nos lleva al Padre, porque eres el regalo más precioso, que eres el perfume de nuestras vidas. Quédate siempre con nosotros, la vida de nuestros seres queridos, de todos nuestros hermanos en el mundo. Bendícenos con tu presencia, calma nuestros corazones con tu amor. Protégenos, Señor. Ampáranos en todo momento. Que tu bendito nombre resuene por la eternidad. Gracias, Señor. Quédate con nosotros hoy y siempre. Jesús. Voy a leer esta poesía de María Dolores, que nos da una recomendación y dice: carga sin rencor la cruz que te agobia, a las piedras y los espinos de la subida. Si aceptaste a Jesús, transfigúrate la vida. Y el sudor en las maderas es luz que te bendice. Mira alrededor del sendero en que transitas, a las criaturas vestidas de obstáculos. Se han soltado de la cruz con sus propios brazos y te saludan desde lejos, anónimas y afligidas. Algunas, al ver tus pasos vacilantes, se burlan de ti con improperios e insultos, observando, sin embargo, los tormentos ocultos de los remordimientos en el veneno de las lágrimas constantes. Oyes en la retaguardia las injurias, desvaríos, y te elevas soportando la cruz pesada, demostrando la humildad de los amigos adultos y hablando de amor a los pequeños. Muestras la fe robusta a los hombres desatentos. El viaje es largo, en largos tramos duros. Llegas, sin embargo, a la cima en pasos diminutos, olvidando tus pies dolorosos y sangrientos. Desde la cima hacia adelante es todo primavera. La naturaleza brilla, da fuerza de otra luz y buscas, más allá, el abrazo de Jesús, el servidor divino que te espera.
María Dolores. Terminamos, gente. Gracias a todos.